Hola, ¿cómo estáis? Empezamos una nueva unidad dentro de nuestro curso de programación con Arduino y vamos a empezar a trabajar con motores. En esta primera lección vamos a conocer qué es un servomotor, cómo podemos trabajar con él y además vamos a usar algo que todavía no hemos utilizado en nuestro código, que es el uso de librerías para facilitar la programación con alguna funcionalidad o en este caso con un componente específico como puede ser un servomotor. Los servomotores son motores a los cuales podemos controlar su posición mediante programación, es decir, podemos indicar a qué posición en grados tiene que ir el eje de ese motor. En nuestro caso vamos a trabajar con servos que funcionan de 0 a 180 grados, es decir, no vamos a poder dar una vuelta completa en lo que sería su eje, no girarían 360 grados. Sí que existen servomotores que son de rotación continua, los cuales funcionan similar a lo que sería un motor, pero en este caso también se controlan no aplicando un voltaje directamente, sino también con datos de grados. Pero no es nuestro caso. Aquí vamos a trabajar con lo que sería un servomotor convencional, el cual pues lleva su eje de 0 a 180 grados. Y para ello vamos a utilizar una librería que nos facilita ese trabajo, es decir, vamos a poder indicar a qué posición debe ir el eje de ese servomotor. ¿De acuerdo? Muy bien. Los servomotores tienen, en este caso tenemos dos cables que van a alimentación, uno a GND y otro lo llevaremos a 5 voltios, porque es la tensión de trabajo de este componente, y un tercer cable que es el pin de datos, a través del cual le vamos a decir a qué posición en grados tiene que ir ese eje del motor. En nuestro caso vamos a utilizar un modelo de servomotor pequeño, un microservo. En este caso consume muy poco. Por lo tanto, siendo solo uno el que vamos a utilizar, podemos conectarlo directamente a nuestra placa, ¿de acuerdo? Como estamos viendo en el esquema. Si tenemos algún problema de alimentación, porque esto ya es un componente que consume más que un LED o más que ciertos componentes que hemos utilizado, pues deberíamos alimentarlo de forma externa, ¿de acuerdo? Lo que sería la alimentación, esos dos cables de alimentación, rojo y negro, a un compartimento de pilas, a unas baterías, y el cable de datos sí que lo llevaremos al pin digital de nuestra placa para controlarlo, ¿de acuerdo? Pero en nuestro caso, siendo este modelo de servo, no va a haber ningún problema en su consumo, y más si solo utilizamos uno. Ahora, si ya utilizáramos dos de este modelo, ya sí que podríamos tener algún problema, ¿de acuerdo? Cuando tenemos problemas de consumo en nuestra placa, lo que sucede es que la placa se resetea, como que se enciende y que se apaga, ¿de acuerdo? Por seguridad. Entonces, eso nos puede pasar. Si nos pasa eso, pues bueno, es algo normal y es porque estamos trabajando con un componente que tiene un consumo más alto y que además, cuando genera ese movimiento, lo que sucede es que puede haber una realimentación con nuestra placa, es decir, cuando gira el motor genera también energía y esa energía puede llegar a lo que sería el pin digital y dejarla bloqueada en ese instante, ¿de acuerdo? Entonces pueden ser cosas habituales que iréis aprendiendo poco a poco conforme vayáis haciendo proyectos. Pero aquí pues comentamos ciertas cosas que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Para el buen funcionamiento. Muy bien. Antes de empezar a trabajar, antes de empezar a montar o conectar lo que sería el servo, porque en esta actividad solo necesitamos conectar un servomotor para entender bien cómo funciona, vamos a ver la librería que vamos a utilizar. Nos vamos a ir a la página web de Arduino, arduino.cc, y en documentación, referencia, además de la referencia del lenguaje, de las diferentes funciones y fundamentos que estamos utilizando en el curso, tenemos aquí a la izquierda lo que serían librerías que ya van por defecto en nuestro IDE de programación. Además, nosotros podemos añadir muchas más. Eso ahora lo veremos. Fijaros que aquí nosotros tenemos algunas categorías. Si nos vamos para abajo, tenemos las estándar, las que ya van por defecto instaladas en nuestro IDE de programación. Y nosotros vamos a utilizar esta de aquí, servo, para controlar servomotores. Si entramos, podemos ver la documentación, es decir, qué funciones, qué métodos podemos utilizar y podemos implementar y cómo usar esta librería, ¿de acuerdo? Cuando utilicemos una librería en nuestro código y sea la primera vez, nosotros lo que debemos hacer es ver la documentación o ver algún ejemplo que nos va a traer instalada esa librería en nuestro IDE de programación. Aquí nos indican los diferentes métodos que podemos utilizar. En nuestro caso, attach lo vamos a utilizar para indicar qué pin digital conectamos a ese servo, y con write nosotros lo que vamos a indicarle es a qué posición en grados debe de ir ese eje del servomotor, ¿de acuerdo? Fijaros que también podemos trabajar con
microsegundos para indicar a qué posición, podemos hacer una lectura de qué posición en grados está el eje del motor, podemos indicar también con este método que nos devuelva en qué pin está conectado un servo y podemos desconectar un servo para que deje de consumir, en este caso, si no lo estamos utilizando, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a utilizar estas dos funciones. Y además vamos a ver cómo se inicializa esa librería. Fijaros que aquí nos indica que para utilizarla pues tenemos que incluir, ¿vale? Esta sentencia se utiliza en el lenguaje de programación C, que es el que estamos utilizando, para incluir un módulo .h que sería en este caso una librería y que se llama servo.h. Muy bien, perfecto. Pues de aquí podemos sacar la información de cómo trabajar. Ahora, si nos vamos al entorno de programación, fijaros, nosotros aquí en programa tenemos cómo incluir librerías. Yo tengo muchas más. ¿Por qué? Porque se pueden incluir, ¿de acuerdo? Aparte de las que entran por defecto en el software, nosotros podemos incluir muchas más. Y aquí, en nuestro caso, tenemos esa librería servo. Fijaros que yo, si hago clic aquí, ya se me incluye. Puedo escribirlo o directamente la incluyo así para no tener que escribirla. Y de este modo yo ya voy a poder acceder a los diferentes métodos que me otorga esta librería. Voy a crear una instancia de esa librería, un objeto de esa librería para trabajar con él y poder acceder a todas las funciones. Ahora, que no me queda claro con la documentación, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues siempre que instalamos una librería, si nos vamos a archivo, ejemplos, fijaros que aquí tenemos también ejemplos, vamos a ver, vamos a buscar, aquí tenemos servo y tenemos un par de ejemplos. Fijaros que corresponden a esa librería. Por ejemplo, Liquid Crystal también es una librería, GSM, Ethernet. En nuestro caso, servo. Y yo puedo abrir un ejemplo. Y cuando abro un ejemplo, fijaros que yo aquí, pues, puedo pegar un vistazo de cómo trabajo con él. Porque además está bien documentado. Tienen comentarios. De aquí, pues, incluye ese módulo.h, creo la instancia, creamos un objeto de servo para controlar un servo. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, pues fijaros que dentro de setup, con la función attach, conecto el servo al pin 9, pin digital 9, y con write le estoy indicando el valor de una variable que es la posición en grados, que aquí está mapeando. Establecemos la posición del servo acorde a un valor que hemos escalado con esta función. Vale, pues aquí podemos pegar un vistazo, podemos probar estos ejemplos, podemos modificarlos, lo que haga falta. Muy bien. Fijaros también lo siguiente, nosotros podemos incluir librerías, pero además aquí en incluir librería tenemos administrar bibliotecas. Y desde aquí yo puedo buscar otras librerías que no van instaladas por defecto. Por ejemplo, pues yo quiero trabajar con un sensor por ultrasonidos. Pues ultrasonic, porque no tengo ni idea de cómo se puede llamar la librería. Y aquí salen las diferentes coincidencias. Y tenemos una librería pues para controlar sensores ultrasónicos como el HCSR04, por ejemplo. Y aquí tenemos diferentes opciones. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que puedo hacer es instalar directamente. ¿Vale? Podemos instalar la librería y probarla. Abrimos un ejemplo y hacemos la carga en nuestra placa, modificamos ese ejemplo pues para ver cómo funciona bien. ¿De acuerdo? Vale, pues esto es algo que no habíamos visto hasta ahora y que es importante para, pues bueno, seguir trabajando con nuestros proyectos. Muy bien, pues una vez conectado nuestro servomotor a lo que sería nuestra placa, pues como he comentado antes, vamos a llevar el pin de datos al pin número 2 de nuestra placa y lo que sería la alimentación, el rojo a 5 voltios y el negro a GND. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a crear un programa sencillo donde a través del puerto serie le indiquemos a qué posición debe de ir el eje de nuestro motor, ¿de acuerdo? Entonces, como he comentado, lo primero que hemos hecho ha sido incluimos servo.h. Repito cómo lo hemos hecho, vamos a programa, incluimos y le damos a servo. Y ya nos pone esa línea. Muy bien, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Vamos a crear una instancia de esta librería. Pues venimos aquí y decimos servo, nombre tal cual pone ahí el punto H, y le damos un nombre, sería como una variable. Pues por ejemplo, motor. Si tuviéramos varios, pues motor 1, motor 2, motor izquierdo, derecho, lo que fuera. Muy bien, punto y coma. Y aquí a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a Voice Setup
Y lo que indicaremos es dónde vamos a conectar nuestro servomotor. Vale, pues vamos a utilizar la función attach. ¿Y la función attach dónde está? Está dentro de servo.h. Por lo tanto, para llamar a esa función, tendremos que hacerlo a partir de la variable de esta instancia que hemos creado de servo. Entonces indicaremos motor.attach y entre paréntesis tiene que ir donde lo conectamos, que es el pin número 2. Pues vamos a declarar aquí constante int pin servo igual a 2. Lo dejamos declarado. Y entonces aquí le indicamos pin servo. Vale, lo hemos conectado ahí. Perfecto. Y podemos decirle que inicialmente, una vez conectado, vaya a una posición en concreto. Entonces indicaremos motor.write, la otra función que vamos a utilizar aquí, que es indícame a qué posición en grados debe ir el eje de ese motor. Y le indicaremos ves al centro, 90. Como es un servo que va de 0 a 180 grados, 90. Y siempre que trabajemos con servomotores, tendremos que indicarle un pequeño tiempo, pues para que pueda llegar físicamente ese eje a esa posición. Entonces le digo, ves a la posición 90 desde donde estés y espero 300 milisegundos para que te dé tiempo a llegar, ¿vale? Esto es importante. Si no utilizamos tiempos, después de indicarle a qué posición tiene que ir, es muy probable que no llegue a esa posición y funcione de forma incorrecta nuestro programa. Muy bien. Además, lo que vamos a hacer es inicializar la comunicación serie, porque vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la anterior lección, es decir, vamos a enviarle una instrucción a la placa, solo que le vamos a indicar a qué posición en grados debe de ir. Muy bien, pues aquí le vamos a decir serial.begin. Inicializamos la comunicación serie 9600. Perfecto. Con los baudios por segundo. Esto ya lo hemos visto en un par de ocasiones. Ahora, en el setup no tenemos que hacer nada más, ¿de acuerdo? Aquí no tenemos que indicarle que este pin es una salida. No es necesario, ¿por qué? Pues porque esta librería ya hace ese trabajo, no hay que utilizar pinmode. Perfecto. A continuación, lo siguiente que vamos a hacer es, nos vamos a ir al bucle infinito para hacer la acción constante de nuestro programa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí lo que debemos hacer es enviar un dato a nuestra placa, como hicimos en la anterior lección, y vamos a leerlo. Si es el dato que corresponde a que vaya a la posición, por ejemplo, 170, pues el eje del motor irá a la posición 170. Si es otro dato, pues lo llevaremos a otra posición, ¿vale? Esto ya como nosotros queramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para enviar un dato a la placa es utilizar la siguiente función dentro de Serial, que es, ¿hay un dato disponible? Serial.available. Vamos a comprobar si hay un dato disponible, si esto se cumple, por eso lo ponemos en una condición. Entonces, si esto se cumple, ¿qué hacemos? Pues vamos a leer el dato. Entonces vamos a declarar aquí una variable, char, vamos a indicarle dato, la llamamos así, y en este caso hacemos una lectura del puerto serie. Como hemos entrado aquí, es que hemos recibido un dato, vamos a comprobar qué dato es. Por lo tanto, lo leemos, lo almacenamos en la variable dato y vemos si dato, vamos a indicar si dato es igual a 1, ¿qué sucede? Pues vamos a indicarle que el eje del motor vaya a la posición 90, la central. Pues le indicaremos motor.write y le diremos posición 90. Muy bien. Y vamos a poner otra condición. Le diremos, pero si dato tiene el valor 2, else if. Esto sería un pero si. Si esto se cumple, hacemos esto. Pero si esto se cumple, pues entramos en esta condición. Si dato es igual al carácter 2, ¿qué sucede? Pues con motor.write vamos a indicarle que vaya a la posición 10. Por ejemplo, aquí podemos poner todas las condiciones que quisiéramos. Pero si dato es igual al carácter 3, ¿qué va a suceder? Pues que mi motor irá a la posición, en este caso, 170. Aquí yo podría indicarle diferentes condiciones. ¿Vale? Fijaros que utilizo si dato
es igual a 1, posición 90. Pero si dato es igual a 2, posición 10. Pero si dato es igual a 3, posición 170. Ahora, ¿por qué pongo, por ejemplo, 10 y 170? Pues fijaros, yo lo que quiero es que esté en el centro o que vaya hacia un lado, a la izquierda o hacia la derecha. Pero el valor mínimo y máximo es 0 y 180. Pero, ¿qué sucede con estos servomotores? Que muchas veces no están bien calibrados y si yo le indico aquí, por ejemplo, posición 0 y posición 180, muchas veces no detecta que llega a esa posición en concreto por un problema físico que tiene el motor. Y veremos como que continúa intentando llegar a esa posición el motor, está vibrando, ¿de acuerdo? Hace ruido, intenta empujar. Entonces se calienta el motor y puede acabar rompiéndose. Entonces, es recomendable no utilizar el valor mínimo y máximo total de lo que sería ese servomotor, ni 0 ni 180. Ahora pues podría poner aquí 5 grados, aquí 175, por ejemplo, para asegurarme de que ese servomotor no va a estar intentando empujar hasta esa posición que no llega, aunque yo se le indique. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues lo dejamos así. Vamos a probar este programa, por lo tanto, vamos a cargar la placa, conectamos y vamos a cargar nuestro servo. Lo siguiente, pues vamos a cargar el programa en la placa. Acordaros que tenemos que indicar el puerto serie, donde está conectado. Muy bien. Y una vez subido, abrimos el monitor serie, nos aseguramos que tenemos los baudios que hemos indicado en setup y vamos a indicar, por ejemplo, si indico la posición 2, ¿dónde va? Pues lo llevamos a la posición 10 y ahí vemos cómo se mueve. Posición 1, 90. Posición 3, que iremos a 170. Y así vemos cómo se mueve ese servomotor. Perfecto, pues así hemos visto cómo podemos trabajar con este tipo de componente. Muy bien, pues ya hemos visto cómo funciona este componente. Os dejo unas actividades en la plataforma para que, pues bueno, sigáis un poco haciendo actividades con lo que seguían los servomotores. Y bueno, y vosotros también podéis utilizar los ejemplos que salen de esta librería pues para poder hacer alguna actividad, añadirle cosas, quitarle y seguir investigando y haciendo vuestros propios proyectos. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.